En la corte más alta, donde la fe se viste de oro y el poder susurra desde el mármol, allí, el silencio es la oración más ruidosa. Es el lugar donde los hombres de Dios descubren que la prueba más dura no llega del infierno, sino de su propio corazón. Dicen que el gran Papa León XIV, el guardián de la roca, un hombre forjado en el ayuno y la visión, recibió la más amarga de las pruebas, no de un enemigo en armas, sino de un discípulo. La herida invisible de la traición. Una noche, bajo el manto de la penumbra en su capilla privada, él no buscaba consuelo. Rezaba arrodillado frente a un mosaico. Y no era la gloriosa figura de Cristo la que miraba, sino la de Judas Iscariote, en el momento exacto de su irreversible traición. El rostro de la desesperanza. A su lado, un majestuoso león de Numidia, un regalo que simbolizaba la soberanía de Judá, vigilaba en calma. El león no juzgaba la fe del hombre, solo era la manifestación de una fuerza incorruptible. El Papa León, con una voz que el poder no había tocado, le habló al mosaico como si hablara a su propia alma: Señor, ¿por qué permites que la sombra de la traición se cierna sobre la fe que construimos? ¿Por qué la duda prospera más rápido que la obediencia? No hubo trueno, ni voz del cielo. Solo el silencio del no saber, el eco de la pregunta sin respuesta. En ese instante de vacío, el león, símbolo viviente de la justicia, se estremeció. Percibió el dolor del Papa, la ofensa a la verdad. Su instinto primordial se encendió. El gran felino se levantó, no en calma, sino con un poderoso, contenido rugido de ira, dirigido no al Papa, sino al rostro pintado de Judas. Era el rugido del juez que anhela ejecutar el castigo merecido. Sus ojos dorados se fijaron en el mosaico, su cuerpo se tensó, listo para saltar sobre la imagen del pecado. En ese momento, el león era la materialización de la justicia inmediata que el Papa anhelaba. Pero en el pico de su furia, el león de Numidia sintió algo. Una inmensa y suave quietud que descendía desde el techo abovedado. No era una orden de Dios, sino una revelación de perspectiva. El león bajó lentamente la cabeza, sus poderosas garras se relajaron sobre el mármol. Comprendió que el castigo para Judas ya estaba escrito en su propia desesperación. No valía la pena. El verdadero poder no reside en la venganza, sino en la paciencia que trasciende el juicio. El león, con un último y melancólico sonido que era más un lamento que una amenaza, se dirigió hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta de la capilla, giró. Miró al Papa. No había ferocidad, solo una eterna lealtad y una profunda, callada compasión. Fue entonces cuando el Papa León comprendió la lección del león. El mandato de Dios no era evitar la traición, sino enseñar la lealtad con el ejemplo. Dios ya había permitido el juicio de Judas, y el resultado fue la autodestrucción. El verdadero propósito del poder no es erradicar al traidor, sino encarnar la verdad incorruptible con una fidelidad que no requiere venganza. El Espíritu Divino, representado por el león, no se va, no cuestiona. Su obediencia es pura. El león había querido pelear por Dios, pero Dios le mostró que la batalla ya estaba ganada por la humildad. La lealtad del león no estaba condicionada a la respuesta de Dios o al castigo del traidor. Y fue así como el Papa León XIV aprendió que el coraje no se encuentra en el juicio de los demás, sino en la silenciosa, incondicional fidelidad de quien decide quedarse. Toca 2 veces si crees que la verdadera fe se demuestra en el silencio de la prueba.